Listo. Vamos a continuar con las clases de esta modalidad digital. Vamos a trabajar tabla periódica. Están viendo ustedes en el video una presentación de la tabla periódica. Vamos a señalar todas sus partes, describir algunas propiedades y resaltar algunos elementos que son importantes. Te ruego seguir con lo que vamos a ir marcando para entender mejor el tema de hoy. Y después contestarás una ficha referida justamente a la explicación que acabas de obtener. Comenzamos. Bien, entonces la tabla periódica ha sido el resultado de una investigación que ha durado más de 400 años y la tabla que actualmente conocemos es la versión larga de la clasificación basada en el ruso Dmitri Mendeleev y mejorada por Moseley en 1817. Ahí, a partir del año, hasta el año 2016 tenían presentados 118 elementos, que son los que aparecen en las tablas modernas. Vamos a señalar esta tabla periódica con el seguimiento que ustedes nos van a hacer. Entonces vamos a escribir primero qué son los grupos en la tabla periódica. Los grupos son unas ordenaciones de manera vertical. Tenemos varios grupos dentro de la tabla. El primero, por ejemplo, que te estoy marcando aquí, es el grupo número 1, que está conformada por estos 7 elementos: el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. El grupo número 2, que también estamos resaltando en amarillo, corresponde a la segunda columna y es el grupo número 2. ¿Por qué en algunas tablas aparece arriba un número romano? Es una forma de enumerar a todas mis columnas. Aquí continuamos con el grupo 3, el grupo 5, 6, el grupo 7, el grupo 7, 8, 9, el grupo 10, el grupo 11, el grupo 12, estamos ahora en un apartado diferente, el 13, que es también la ordenación vertical, el grupo 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces nuestra deducción es que en la tabla periódica aparecen 18 grupos. O la otra forma de ordenar a los grupos sería también colocándoles un número romano. El primer grupo se le conocería como el grupo 1A. En algunas tablas, como las que tú debes tener, de repente aparece 1A en romanos. También esa enumeración es correcta. Todos los que estoy marcando en el medio son elementos que pertenecen a otra familia. Y vamos a darnos un brinquito desde el 2A hasta la columna 13 para ponerle 4A, 5A, 6A, 7A y el último grupo, el grupo 8A. Esa letra de A nos hace ver que este grupo de elementos pertenecen a los elementos representativos. Ellos tienen propiedades muy comunes. Vamos a ver ahora la ordenación en los periodos. ¿Qué es un periodo? El periodo es una fila horizontal donde está ubicada la tabla periódica. Estoy enumerando con el número 1 y si hacemos un paneo así como horizontal, solamente está formada por 2 elementos, el hidrógeno y el gas noble helio. El periodo número 2, destacado, tenemos a los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Entonces mis periodos son las ordenaciones horizontales dentro de la tabla periódica moderna. Así tenemos el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y el periodo 7. Cada uno de ellos organizado con diferentes tipos de elementos. Ese numerito que aparece en rosado, también después de la configuración, se hace importante. También nos indica el número de niveles que tienen todos los elementos de esa fila. Y continuamos ahora destacando los metales alcalinos. Él pertenece a un grupo especial. Estos metales alcalinos tienen propiedades muy especiales. ¿Quiénes son? Hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Ellos los hemos destacado porque por sus propiedades alcalinas me dicen que son muy activos, no se encuentran en la naturaleza de forma simple, están combinados. ¿Por qué no he pintado el hidrógeno?
porque el hidrógeno tiene propiedades más parecidas a los del grupo 8A. Y él siempre en las tablas tiene otro color representado. ¿Por qué? Porque sus propiedades no son siempre las mismas. Estos metales son muy activos, casi no están puros como te indica en la naturaleza, siempre están formando un compuestos. Y son muy activos, son capaces de desplazar a todos los demás metales de la tabla periódica. Vamos a hablar del hidrógeno. ¿Por qué razón lo debo pintar de un color diferente? Recuerda, porque el hidrógeno tiene más propiedades más parecidas a los del grupo 8A. Y a pesar de su ubicación a la izquierda, se le considera al hidrógeno como un metal. Está dentro del lado izquierdo. Los metales alcalinos son los del grupo 2A. También lo estamos pintando de color rosa, porque también son metales muy activos. No se encuentran en la naturaleza en forma pura, siempre están formando carbonatos, cloruros. Son activos no tanto como los alcalinos del 1A, pero sí son muy activos en su estado y reaccionan de manera muy violenta y desplazan a todos los demás metales excepto los del grupo 1A. Ellos reaccionan en forma similar y tienen todos ellos propiedades parecidas. Entonces el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario tienen propiedades químicas muy parecidas. Por eso están organizados en la columna o en los grupos. Vamos a ver. Todos los demás metales que estamos pintando ahora son de naturaleza poseen propiedades metálicas, y son los metales conocidos como metales de transición. Son los más abundantes en la naturaleza. No son muy activos, todos ellos son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido al estado natural. Los demás son maleables, es decir, pueden formar aleaciones. Los metales son también muy dúctiles, que significa que puedes transformarlos en cables, se puede transformar, por ejemplo, para hacer los cables de cobre, de los transistores de las computadoras, los cables de plata, de los microchips, y conduce muy bien el calor, la electricidad. Tienen propiedades. La mayoría de los expertos dicen que son los metales los que más abundan en la naturaleza y fueron formados cuando se formó la gran explosión, el Big Bang. Así se formaron los elementos y hoy los tenemos en la naturaleza. Algunos metales van disminuyendo su capacidad de ser maleables a medida que avanzamos un poquito hacia el grupo 10, 11, 12 y vamos viendo el elemento 49, 50, 51, van perdiendo sus propiedades metálicas y se van transformando en no metales. Los elementos halógenos. Los elementos halógenos los estamos marcando porque son muy importantes para la industria. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato son los no metales también muy activos. Aquí se encuentra, podemos destacar por ejemplo sus capacidades de poder ser reemplazados por otros elementos. Cada nombre de los elementos significa halógeno, el formador de ácidos. Entonces vamos a ver algunas configuraciones electrónicas que todos los grupos 7A siempre terminan sus configuraciones en P6, en P5. Entonces eso que tienen propiedades muy parecidas. Y destacamos a los gases nobles en el grupo 8A. Todos los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón, ahí lo pintamos bien, el argón, el criptón, el xenón y el radón, son elementos que sí se encuentran puros en la naturaleza, no son muy activos, es más, no reaccionan con ningún otro elemento de la tabla, son incoloros. Hablaremos después un poco más acerca de ellos. Tienen una química especial, no se combinan debido a que no son activos, tienen sus subniveles completos, y la mayoría de ellos se encuentran siempre puros en la naturaleza, están siempre a la derecha y fueron un problema el poderlos clasificar. En tu tabla siempre están destacados de diferente color. Bien, estamos viendo los últimos metales, marcando algunos importantes de los elementos metálicos de transición, que son los que están en los grupos del 3 al 12, y todos los demás no metales que vendrían a estar en el grupo 13, 14, 15, 16. Algunos de ellos tienen propiedades metálicas y la van perdiendo a medida que vamos bajando, así como una escalerita,
como un zigzag o escalera hacia los elementos de la derecha. Esos elementos fronterizos de lo que estamos marcando podrían ser considerados como metaloides, es decir, como que están en el límite entre los no metales, destacados en verde, en lo que pintamos, y los metales que pintamos hacia el lado izquierdo de rojo. Ellos son los metaloides, que también tienen mucha importancia en la industria. Algunos son muy conocidos: el silicio, el arsénico, el telurio, el astato. Ellos son muy importantes. El germanio, el arsénico, que es uno de los más pocos escasos en la naturaleza, el antimonio, el telurio, destacamos también al astato, te habíamos indicado ya, y ellos son los elementos fronterizos o conocidos como metaloides, porque van perdiendo sus propiedades metálicas y tienden a comportarse algunas veces como no